¿Por qué la ideología de género es anticientífica? Por Nelson Almazán, desde La Paz, Bolivia. Bueno, tengan cordiales saludos. Ahora estamos viendo a Agustín Laje, y cuando él definió la ideología de género, señaló que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. Agustín Laje, ¿no? Esto es muy importante señalar porque bajo estas características, pues, él más bien da diferentes características de la ideología de género, ¿no? Una ideología de género que manipula a la gente, una ideología entendiendo que es un conjunto de ideas que tienen la finalidad de manipular a las personas y hacerles ver algo que no es, ¿no? Llevándolos a tal vez a una imaginación, si quiere llamárselo así. Esa es una característica muy importante de este concepto, ¿no? Cuando señala la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. Agustín Laje, ¿no? Entonces, eso es muy importante también puntualizar. Lo segundo es que van en contra de la naturaleza. Y cuando hablo de naturaleza, hablo de un concepto científico también, y la explica monopólicamente por la cultura, como que si la cultura fuera lo único que realmente importaría en el ser humano. Entonces, ahora veremos por qué la ideología de género es anticientífica, y analizando esta primera característica. Bueno, en el campo de la filosofía y de la ciencia hay una parte que se llama la epistemología. Y la epistemología es la rama de la filosofía, así como lo están viendo en imágenes, que trata de los problemas filosóficos que rodean la teoría del conocimiento. Se ocupa de la definición del saber y los tipos de conocimiento posible y el grado en que cada uno resulta cierto, así como una relación exacta entre lo que se conoce y el objeto conocido. Bueno, la epistemología, como lo estamos viendo, es una base o una piedra fundamental de la ciencia misma, ¿no? Y al señalar que la ideología de género es anticientífica, señalamos esto porque no cumple con los requisitos que te exige la ciencia para ser reconocida como conocimiento. Bueno, bajo estos dos conceptos, en el griego clásico se estudia las dos palabras, que es el epísteme y la doxa. La epísteme es un conocimiento reflexionado, es un conocimiento cierto, y la doxa es una opinión o es un conocimiento sumamente errado, ¿no? En los cuales nace mismamente la ciencia para buscar conocimientos epístemes, y así es como nace la epistemología, ¿no? Ahora vamos a ver otro cuadro también. Aquí está otro cuadro. Bueno, la teoría. En ciencia se llama teoría a un modelo para el entendimiento de un conjunto de hechos empíricos. Los seres humanos construyen teorías para así explicar, predecir y dominar diferentes fenómenos, cosas inanimadas, eventos o el comportamiento de los animales. La ciencia es el conocimiento ordenado de los fenómenos naturales y de las relaciones entre estos. Ciencia es el resultado de la práctica que posibilita a los sujetos vayan construyendo, elaborando y reelaborando sus saberes hasta ascender a los más altos niveles de elaboración que encontramos en el conocimiento científico. ¿Qué estamos diciendo? Que la ciencia, la finalidad de la ciencia es buscar un conocimiento ordenado y un conocimiento superior. Es por eso que mismamente se estudia ciencia en las universidades. Ahora, ¿por qué decimos, bajo estos conceptos ya analizados, epísteme, doxa, teoría y ciencia, por qué la ideología de género no es conocimiento, no es ciencia? Porque no cumple con los métodos que exige la ciencia, no tiene técnicas, no tiene un objeto claro y además va en contra de la misma ciencia. Por ejemplo, al señalar que el hombre y mujer se construyen y lo dan o lo relacionan a la cultura, eso no es verdad y eso no es
no es reconocido por la comunidad científica, no es reconocido, no es una ley mismamente. Pero cuando hablamos del ámbito médico, el cromosoma XY es algo ya aceptado por la comunidad científica, ¿no? Entonces, al saber esto y al analizar y al hacer contrapeso de una teoría con una ley, por supuesto podemos saber y entender que la ciencia le da más veracidad al campo médico. Y al señalar esto mismamente, el cromosoma XY y la medicina mismamente, y la genética también nos dirá que hay hombre y mujer y que no puede haber un gen gay, ¿no? Entonces, bajo este aspecto también podemos analizar los grados de conocimiento, ¿no? Tipos, definición, ahí estamos viendo un cuadrito, opinión y ciencia, ¿no? El mundo inteligible. Y lo que pasa es que mismamente la ideología de género no llega ni al grado de opinión. Es por eso que es anticientífico y la ciencia busca leyes, ¿no? No opiniones. Entonces podemos decir, Platón también habla del conocimiento, doxa o opinión, dice Platón, doxa o opinión, contrapuesta a la ciencia, es algo contrapuesto a la ciencia y al saber verdadero, es el sentido común, ¿no? Agnes Heller dice, la doxa se vincula con la acción práctica, su verdad aparece en tipos particulares de acciones concretas, ¿no? Es una opinión o un punto de vista. Epísteme, sin embargo, es el saber relacional, es un estudio, es un fenómeno en relación con otros fenómenos. O sea, lo que queremos entender y reflexionar es que la ideología de género no es epísteme, no tiene un conocimiento general, no tiene una relación de fenómenos, no tiene esto lo que te exige la ciencia para ser llamada ciencia. El filósofo Karl Popper, cuando habla del conocimiento epísteme, señala que para que un conocimiento sea epísteme debe ser reconocido por la comunidad científica. Y como vuelvo a repetir, la ideología de género no es reconocido por la comunidad científica. Entonces podemos decir epistemología o teoría de la ciencia, aproximaciones a una definición de epistemología, ¿no? Entonces allí lo vemos el cuadro y lo que se busca más adelante, ustedes lo van a poder ver y todo, lo estamos ahí viendo, la epistemología o teoría de la ciencia, dice, ¿no? Entonces, con este cuadro más argumentando, señalando que primeramente que el ser humano, cuando habla de diferentes tendencias o gustos sexuales y queriendo estos casos particulares llevándolo a casos generales, eso en filosofía se llama falacia, ¿no? Entonces eso es muy importante y se darán cuenta que la ideología de género tiene muchas, pero muchas falacias, ¿no? Ahí estamos viendo también, por ejemplo, una falacia es que la personalidad de un sujeto está muy relacionada a la cultura, y eso no es verdad. Aquí estamos viendo un cuadrito de cómo se entiende desde el campo de la psicología la personalidad, y en la personalidad tiene que ver todo lo psicosocial y no solamente la cultura. Entonces, cuando se ha empezado a analizar lo que es la personalidad mismamente como concepto básico en la psicología, aquí estamos viendo un cuadro de Jean Piaget, donde habla las diferentes clases, las diferentes etapas de la personalidad, y aquí vemos que no simplemente es cultura, sino tiene que ver mucho, ¿no? Aquí otro psicólogo, Gordon Allport, dice: la personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan una forma de pensar y de actuar única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio. Gordon Allport, un gran psicólogo, señala que la personalidad en este campo no tiene que ver solamente culturas, no, o una cultura, sino es una organización dinámica de sistemas psicofísicos. Y al hablar de este término es algo amplio. No, el señalar la ideología del género, al señalar que un gusto o una sexualidad o el término hombre o mujer es algo solamente cultura,
es algo aberrante que va en contra de la psicología y en contra de la ciencia también. Entonces podemos decir que la personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una persona, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo que de manera muy particular hacen que las personas sean diferentes a los demás. Como aquí vemos, la personalidad en el campo psicológico tiene que ver muchas características, no solamente la cultura. Pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos, conducta. O sea, entender el término personalidad es algo muy amplio. ¿Y por qué señalo que es anticientífico? Y además anticientífico y también yendo en contra de conceptos básicos en el campo psicológico, va en contra de estos conceptos trabajados por mucho tiempo en el campo psicológico, pues la ideología de género es anticientífica porque el pensar de un hombre o de una mujer en este sentido lo alinea a una cultura y eso no es verdad. Por esto y muchas cosas más, la ideología de género es un lavado de cerebro. Muchas gracias.